En esta presentación discutiremos cómo puede maximizar sus deducciones de impuestos durante el tiempo de impuestos empleando a su hijo. La información contenida aquí ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad y adecuación. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Hoy hablaremos sobre los beneficios fiscales de emplear a su hijo, cómo configurarlo y cómo informarlo en sus impuestos. Muchos proveedores actualmente emplean a sus hijos, pero generalmente lo harán como contratistas o fuera de los libros. La verdad es que es fácil de hacer legalmente. Y si se hace de esta manera, se convierte en deducible, lo que significa que no tiene que pagar impuestos sobre la nómina. De hecho, es más que solo un ahorro de impuestos. Usted está transfiriendo ingresos que normalmente se grabarían a su tasa comercial a su hijo, quien potencialmente está pagando muy poco o ningún impuesto. Consideremos un ejemplo. Teresa es una propietaria única que está en la categoría impositiva del 22%. Ella le paga a su hijo $10,000 al año para ayudar después de la escuela y los fines de semana. En este momento, ella le paga fuera de los libros y debe pagar $3,730 en impuestos adicionales que desaparecerían si se hace legalmente. Está gastando dinero en sus hijos de cualquier manera, así que, ¿por qué no obtener una deducción en el proceso? Antes de entrar en cómo exactamente emplea a su hijo, ayuda si miramos más a fondo qué es lo que estamos haciendo. Estamos tomando los ingresos que se graban a su tasa y los cambiamos para que se graben a la tasa impositiva de su hijo. Su hijo puede reclamar la deducción estándar, que es la cantidad de ganancias que están libres de impuestos para todos y cada uno de los estadounidenses. Por ejemplo, la deducción estándar del 2023 es de $13,850. Usted obtiene una reducción comercial al eliminar los ingresos imponibles de su negocio y pasárselos a su hijo, siempre y cuando esté en o por debajo de la deducción estándar. Su hijo no tiene que pagar impuestos sobre ella. Como bono adicional, si su empresa no está sujeta a impuestos como una corporación, por ejemplo, si es propietario único y su hijo es menor de 18 años, estos salarios no están sujetos a FICA, Medicare e impuestos federales de desempleo. Es bastante fácil hacer esto si usted es una empresa unipersonal o una LLC de un solo miembro. Se vuelve un poco más complicado si es una corporación S, pero veremos una manera de solucionarlo un poco más en la presentación. Hemos dividido este proceso en 4 sencillos pasos. El primer paso es preparar una descripción del trabajo que detalle las responsabilidades del trabajo. Algunos ejemplos incluyen jugar con los niños, limpiar antes y después de los niños, preparar comidas para los niños, limpiar juguetes y mantener registros básicos. No incluye actividades más personales como ir de compras, cortar el césped, hacer mandados familiares, etc. En otras palabras, no cuente ningún trabajo para ninguna actividad que aún se haría si no estuviera en el negocio. Consejo profesional. Necesitará un número de identificación del empleador, EIN, incluso si es propietario único. Si aún no tiene un EIN, puede visitar el sitio web del IRS para solicitar uno. Luego, prepare un acuerdo por escrito entre usted y su hijo que describa el acuerdo de empleo. Esto puede incluir días y horas de trabajo, pago u otros detalles importantes.
Ambas partes deben firmar este acuerdo. El tercer paso es mantener un registro diario de cuándo se realizó el trabajo. Por ejemplo, lunes 9 a.m. a 10 a.m., martes 9 a.m. a 12 p.m. y miércoles 10 a.m. a 11 a.m. Incluso podría tomar algunas fotos o videos de su hijo trabajando para obtener más documentación. Finalmente, mantenga el comprobante de pago. Si elige pagarle a su hijo en efectivo, asegúrese de tener un sistema para registrar que se realizaron esos pagos tal como lo haría con cualquier otro recibo. Alternativamente, hay muchos otros sistemas que podría usar para pagos verificables, incluido un depósito directo o cheque ACH. Cualquiera que sea el sistema que elija, asegúrese de que los salarios se paguen en una cuenta a nombre del niño. No puede simplemente transferirlo a su cuenta personal y afirmar que les está pagando. Consejo profesional. Lo que paga debe ser un salario razonable por un trabajo razonable. Por ejemplo, no podría contratar a su hijo para lavar los platos o pagarle $300 por hora para presentar el papeleo. Es posible que se pregunte cómo funciona esto si usted es una corporación S. Si bien aún puede pagar directamente de una corporación S si lo desea, tendría que pagarle a su hijo como cualquier otro empleado. Esto significa que FICA y el desempleo federal deben ser pagados. La buena noticia es que puede evitar este proceso y aún así maximizar sus deducciones. El primer paso es establecer una empresa unipersonal separada o una LLC de un solo miembro. A continuación, tenga su contrato de corporación S con la nueva compañía que estableció. De esta manera, la nueva compañía que creó puede pagar a sus hijos. Veamos un ejemplo. Digamos que desea pagarle a su hijo para que presente documentos para su negocio de cuidado infantil. Comenzaría estableciendo una empresa unipersonal o LLC. Estas también pueden denominarse empresas de administración familiar. La llamaremos Empresa de Administración Familiar XYZ. Esta empresa unipersonal o LLC de un solo miembro ahora puede decir que va a contratar con su corporación S para servicios de administración de archivos. Ya sea una empresa unipersonal o una LLC de un solo miembro, funcionan igual. Solo asegúrese de obtener un número de identificación del empleado o EIN para ello. Su corporación S paga a Administración Familiar XYZ y Administración Familiar XYZ le paga a su hijo. Esto es mover el pago de su hijo a una compañía que no es una corporación, lo que significa que no tiene que retener FICA y los impuestos federales de desempleo. Si crea una empresa de administración familiar, asegúrese de tener documentación. Con nuestro ejemplo, XYZ, Administración Familiar, enviaría facturas a la Corporación S y Corporación S enviaría 1099 a XYZ. Consejo profesional. Los nietos, sobrinas y sobrinos funcionan de la misma manera, pero el padre del niño que recibe el pago debe ser quien cree la empresa subcontratada. Informar esto sobre sus impuestos es fácil. Recuerde, no tiene que pagar impuestos, por lo que completar un W2 es solo una formalidad para un buen mantenimiento de registros. El W2 de su hijo se verá similar al que ve aquí. Cuando le paga a su hijo, el pago sale del negocio. Esto lo convierte en una deducción porque es nómina, pero luego va a su hijo. Y si se mantiene bajo la deducción estándar para el año, no paga impuestos sobre ella. Un par de cosas a tener en cuenta mientras pasa por este proceso. No tiene que pagarle a su hijo el salario mínimo federal de $7.25 por hora. Sin embargo, debe consultar con el Departamento de Trabajo de su estado para ver si debe pagar algún salario mínimo estatal. También debe consultar con su estado para ver si debe comprar un seguro de compensación para trabajadores.
Maximizar sus deducciones en la temporada de impuestos no es la única forma en que puede beneficiarse de esta práctica. Ciertamente, puede ir a la cuenta de ahorros de su hijo, pero como ahora están empleados, también podría poner hasta $6,000 al año en una cuenta Roth IRA. Estos fondos crecerán libres de impuestos y crea una oportunidad para construir su futuro, ya que puede utilizarse para la universidad, la compra de una casa o incluso la jubilación. Otra opción disponible para usted es colocar los salarios en un plan de ahorro 529 para ayudar con la educación futura. Esto también se puede usar para la educación actual si su hijo va a una escuela privada. Cuando utiliza una cuenta Roth IRA o un plan de ahorros 529, las ganancias de capital están libres de impuestos. En otras palabras, este dinero siempre está libre de impuestos de principio a fin. Por último, como una ventaja adicional, esto también puede hacer que su hijo se interese en la administración del dinero a una edad más temprana. Repasemos los pasos que debe seguir para emplear adecuadamente a su hijo. Prepare una descripción del trabajo y establezca una tasa de pago razonable. Documente el trabajo. Tenga un lugar para poner el dinero como una cuenta a nombre de su hijo. Complete un formulario W2 al final del año y asegúrese de tener un EIN, que como beneficio adicional puede ayudar a proteger su información cuando necesite entregarla. Haga los impuestos de su hijo. Puede usar una versión gratuita de software común de preparación de impuestos para los impuestos de su hijo porque están bajo la deducción estándar. Muchos proveedores de cuidado infantil hacen que sus propios hijos trabajen para ellos, pero no les pagan nada. Está bien no pagar a sus hijos. Puede recompensar a sus hijos dándoles regalos o su ayuda puede considerarse una tarea doméstica esperada. Si hace esto, los regalos no son un gasto comercial. Sin embargo, hay ventajas en contratar a sus propios hijos menores de 18 años para ayudarlo con su negocio de cuidado infantil familiar. Pueden reducir su carga de trabajo al ayudarlo a cuidar aspectos de su negocio de guardería. Al pagar a sus hijos y deducir sus salarios como un gasto comercial y al evitar que paguen impuestos si permanecen en o por debajo de la deducción estándar, puede aprovechar algunos grandes ahorros fiscales para su familia. Recuerde, si desea poder deducir las cantidades que paga a sus hijos, debe seguir las reglas citadas anteriormente. Aunque el proceso puede parecer intimidante, los beneficios fiscales son reales. Gracias por acompañarme en esta presentación. Si está interesado en otros recursos, información y guías útiles, visite childcare.texas.gov para encontrarlos sobre diversos temas tanto en inglés como en español. Ahí también puede registrarse para recibir asesoramiento empresarial individual gratuito.